Hola, bueno, buenos días. Yo soy Marcela Escudero, profesora de microeconomía. Lo que vamos a ver en este video es el ejercicio número 1 del trabajo práctico 2. El enunciado del ejercicio nos dice que la función de demanda de un consumidor se define de la siguiente manera. La cantidad demandada de X es igual a 100 menos 4P de X más 0,5 por Y más 10 por P de Y, donde I es el ingreso monetario y P de I es el precio de un bien relacionado. Suponiendo que el precio de X toma los valores 0, 10, 20, 30, 40, realizar las tablas de demanda del bien X y graficar las respectivas curvas. Si se dan las siguientes alternativas, y nos da dos casos. El caso A, donde varía el ingreso monetario, primero el ingreso es de 100 y después de 150, y el precio del bien relacionado, o sea, el precio de I es igual a 2, y el caso B, donde el ingreso monetario es de 100, y lo que varía es el precio del bien relacionado, que pasa de 1 a 3. En el punto C nos dice cómo se relaciona el bien I con el bien X. En el D, qué otro tipo de bien puede existir y cómo lo incluiría en la función de demanda. Y en el punto E, qué otros factores pueden influir en la demanda y cómo reflejaría sus efectos en la función de demanda de este ejercicio. Bueno, ahora vamos a ir paso por paso resolviendo lo que nos solicita el ejercicio. Primero que nada vamos a ver esta función de demanda, en qué consiste, cómo la podemos leer, qué significa. Entonces, la función de demanda, analizando la función de demanda, nos encontramos que la cantidad demandada del bien X, o sea esto, la cantidad demandada del bien X es igual a 100 menos 4P de X, o sea, el precio del bien X. Lo que yo tengo acá es que la cantidad demandada de X es función de su propio precio, del precio del bien X, más 0,5 por el ingreso monetario, más 10 por el precio del bien relacionado. ¿Qué tenemos acá entonces? Que la cantidad demandada del bien X es función del precio del bien X, es función del ingreso monetario y también es función del precio del bien relacionado. O sea, la cantidad demandada del bien X es función de su propio precio, del ingreso monetario y del precio de bien relacionado. Si seguimos viendo la función de demanda, lo que vamos a encontrar es que en el primer tramo de la función tenemos que la cantidad demandada del bien X, como dije hoy, es función del precio del bien X. Este signo negativo me está implicando que existe una relación inversa entre la cantidad demandada del bien X y su propio precio. Es decir, si el precio del bien X aumenta, la cantidad demandada del bien X disminuye. Y en ese caso me muevo sobre la curva de demanda. Acá les pongo la cantidad demandada del bien X, depende del precio del bien X, y este signo negativo significa lo que les dije hoy. Si aumenta el precio del bien X, cae la cantidad consumida del bien X. Perfecto. Por otro lado, como mencionamos, tenemos la relación con el ingreso monetario y con el precio del bien relacionado. Acá vamos a hablar de esto que les anticipé. La cantidad demandada del bien X, entonces, va a ser función no solo del precio del bien X, sino también del ingreso monetario. En este caso, ¿de qué manera? De forma positiva, porque acá tenemos un más, es decir, un aumento en el ingreso monetario va a llevar a un aumento en la cantidad demandada del bien X. Por otro lado, la cantidad demandada del bien X también es función del precio de los bienes relacionados. Esto, acá, cuando analizamos los bienes relacionados, en este caso tiene una relación positiva. ¿De dónde saco este más? De acá. Es decir, un aumento en el precio de los bienes relacionados, lo que va a hacer es aumentar la cantidad demandada del bien X. Este signo me va a identificar qué tipo de bien es el bien relacionado. Cuando hablo de bien relacionado, hablo de bien I. ¿Sí?
yo acá tengo la función de demanda del bien X, que está relacionada con el precio de ese bien, que es otro bien, el bien Y. Bueno, ahora, dado los datos que nos brinda el ejercicio, si nosotros, eso sería como una introducción. Si ahora nosotros analizamos los datos que nos da el ejercicio, nos dice que Y es el ingreso monetario, que el precio de Y es el precio de bien relacionado, donde teníamos A en el primer punto, que el ingreso monetario era 100 y luego aumentaba a 150 y se mantenía constante el precio de bien relacionado en 2. Y en el caso B, donde el ingreso monetario queda constante y lo que varía es el precio del bien relacionado, que aumenta pasando de 1 a 3. Estos son los datos que me da el ejercicio. Además de estos datos me da la función de demanda, donde tengo varias incógnitas. Incógnitas que puedo reemplazar, porque acá yo tengo el ingreso monetario y el precio del bien relacionado. Y como dato me da en A el ingreso y el precio de bien relacionado. Y en B también el ingreso y el precio de bien relacionado, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es reemplazar estos valores que me da como dato en la función de demanda original. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, acá tenemos la función de demanda original, que es cantidad demandada de X igual a 100 menos 4P de X más 0,5 Y, que era el ingreso monetario, más 10 por el precio del bien relacionado. En el primer caso, en el punto A, teníamos que si el ingreso monetario era 100 y el precio del bien relacionado era 2. Este es el primer punto del caso A. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar el ingreso monetario de 100 en esta función, acá en esta incógnita, en el ingreso monetario, y el precio del bien relacionado 2 en este precio PDI. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que la cantidad demandada de X es igual a 100 menos 4P de X, no cambie nada, esto está igual, más 0,5 por 100, que estoy haciendo reemplazando el ingreso monetario por 100, más 10 por 2, que estoy haciendo este 2, estarían reemplazando al precio del bien relacionado. Resolviendo esta ecuación nos encontramos con la función de demanda. En este caso, la cantidad demandada del bien X depende de su propio precio, ¿sí? Del precio del bien X. Acá tenemos la función de demanda para X1. La cantidad demandada de X1, que va a ser igual a 170 menos 4P de X. Perfecto. Acá ya encontré una función de demanda. El ejercicio me sigue dando más datos y me dice, ¿qué pasa ahora si el ingreso monetario, en vez de ser de 100, es de 150 y el precio del bien relacionado se mantiene constante, o sea, es igual a 2? Con lo cual, vuelvo de vuelta a la función de demanda original y reemplazo el ingreso monetario en el ingreso monetario y el precio del bien relacionado en el precio del bien relacionado. Resuelvo y me queda que la cantidad demandada de X2 es igual a 195 menos 4P de X. Otra vez, la cantidad demandada del bien X es función del precio del propio bien, ¿sí? En ambos casos, fíjense que la función de demanda, ¿qué pendiente tiene? Negativa. Y acá lo estamos observando. Menos. Acá tenemos la pendiente de la función de demanda, ¿sí? Perfecto. Resolvimos el primer caso donde varía el ingreso monetario. Ahora en el punto B, lo que vamos a hacer es ver qué datos me da y también los voy a reemplazar en la función original. En este caso, para el punto B, me dice que el ingreso monetario no varía, es de 100, y lo que sí varía es el precio de bien relacionado. Pasa de P de I igual a 1 a P de I igual a 3. Nuevamente reemplazamos los datos que me da en la función de demanda y obtenemos la cantidad demandada de X3, que es igual a 160 menos 4P de X, y lo mismo hacemos en el caso en el que el precio del bien relacionado aumentó a 3, reemplazamos de vuelta el ingreso monetario y el precio del bien relacionado, encontrando
Nuevamente, la función de demanda, cantidad demandada de X4, igual a 180 menos 4P de X. Perfecto. Entonces, repasamos. Nos dan los datos, lo único que tenemos que hacer es reemplazarlos en la función de demanda original y encontrar las funciones de demanda para cada caso particular. Ahora les voy a mostrar cómo, a partir de esta función de demanda que tengo acá, cantidad demandada de X1 es igual a 170 menos 4P de X, yo puedo graficar la función de demanda sin hacer la tabla que me pide. Después vamos a hacer la tabla, solo para mostrarles un dato. Entonces, como acá les aclaro, detallamos el caso A, el primero nada más, ¿sí? Donde la cantidad demandada de X1 es igual a 170 menos 4P de X, el primer caso que encontramos. Entonces, para llegar a esto, lo que habíamos hecho era reemplazar el ingreso monetario y el precio de bien relacionado en la función de demanda y encontramos esto. Muy bien. Para el que está perdido, les muestro. Esta función de demanda estoy utilizando. ¿Sí? Voy a analizar la función de demanda particular esta para poder graficar la demanda. Como ya sabemos, la función de demanda tiene pendiente negativa, la que se observa acá, con pendiente negativa. En el gráfico tenemos los ejes cartesianos, tenemos el precio de X y la cantidad demandada de bien X y la función de demanda. ¿Cómo obtengo la función de demanda? Bueno, la cantidad demandada del bien X es igual a 170 menos 4 por el precio de X. Si nosotros suponemos que el precio de X es 0, 0 por 4 va a ser 0, esto se anula y me queda que la cantidad demandada de X es igual a 170. ¿Qué quiere decir? Que en el gráfico, si el precio de X, que lo tengo acá, es 0, que estoy acá, es 0, la cantidad demandada del bien X va a ser 170. Encontré este punto de la gráfica, ¿sí? Bueno, yo sé que la función de demanda tiene pendiente positiva, así que bueno, va a tener esta forma. Ahora, ¿cómo encuentro el punto en el que la función de demanda corta al eje del precio de X? Bueno, para encontrar este 42,5 lo que tenemos que hacer es invertir esta función, es decir, tenemos que despejar el precio de X. Eso lo hacemos acá. Fíjense, esta es la función original, cantidad demandada de X1 igual a 170 menos 4P de X. Quiero despejar el precio de X. Explico todos los pasos para que no se confundan. Como esto está negativo, pasa para el otro lado positivo. Me queda 4P de X igual a 170 menos la cantidad demandada, que como estaba positiva, pasa negativa. Bien. Este 4P de X se está multiplicando. Cuando está 4 multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Así que me va a quedar que P de X es igual a 170 dividido 4 menos un cuarto de la cantidad demandada de X1. Con lo cual llego a despejar que el precio de X es igual a 42,5 menos un cuarto de la cantidad demandada de X1. Y entonces acá encuentro el punto donde la función de demanda corta al eje de la Y, ¿sí? Al eje del precio de X. Con lo cual, sin hacer una tabla, que es lo que me pide el ejercicio y es lo que vamos a hacer a continuación, encontré el punto donde corta la función de demanda al eje de la Y, ¿sí? O al eje del precio de X. Este dato se los quería mostrar porque en la tabulación no está. Muy bien. Entonces, de vuelta, esto fue una explicación aparte del ejercicio. Vuelvo para atrás. Entonces, el ejercicio me pide que en la función de demanda reemplace los valores que me da como dato y encuentre las 4 funciones de demanda. Perfecto, encontré las 4 funciones de demanda y ahora el ejercicio lo que me pide es esto. Suponiendo que el precio de X es igual a 0, 10, 20, 30 y 40, realizar las tablas de demanda del bien X y graficamos. Entonces, lo que tengo que hacer es esta tabla, que se llama tabla de demanda, me está pidiendo, tengo que hacer esta tabulación o tabla,
para poder luego encontrar este gráfico que tenemos acá. ¿Sí? Lo que yo les hice en el paso anterior es graficar esta demanda que está pintada en azul sin haber hecho este cuadro. ¿Sí? Lo que hice en el paso anterior es graficar la demanda sin haber hecho este cuadro o esta tabulación. Acá el ejercicio sí me pide, suponiendo que el precio de X toma estos valores, realizar las tablas de demanda del bien X. Bueno, para realizar esas tablas de demanda yo voy a poner los datos que me da, otra vez, siempre me paro en los datos que me da el ejercicio. Que el precio de X va a ser 0, 10, 20, 30 y 40. Muy bien. ¿Qué otro dato tengo yo? Tengo las funciones de demanda que ya había encontrado en el paso anterior. La cantidad demandada de X1, que era igual a 170 menos 4P de X. La cantidad demandada de X2, que era igual a 195 menos 4P de X. Y la cantidad demandada de X3, que es igual a 160 menos 4P de X. Y la cantidad demandada de X4, que es igual a 180 menos 4P de X. Perfecto. Entonces, como dato yo tengo la lista de precios, la tablita esta con los precios, y estas funciones de demanda, las 4 funciones de demanda. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar o hallar? Son los valores que están acá, adentro de la tabla. Vamos a empezar por el primer caso, por la primera función de demanda. Cantidad demandada de X1 igual a 170 menos 4 ¿por quién? Por el precio de X. Con lo cual, ahora, estos valores del precio de X yo los voy a reemplazar acá y voy a poder encontrar todos estos otros. ¿Cómo se hace? Bueno, si suponemos que el precio de X es igual a 0, voy a poner el 0 acá. Entonces va a ser 170 menos 4 por 0. 4 por 0, 0, les va a quedar 170. Y así vamos reemplazando el 10 en el precio de X, el 20 en el precio de X, el 30 en el precio de X, el 40 en el precio de X, y obtenemos toda esta tabla. Lo mismo para la cantidad demandada 2. Reemplazamos los valores del precio de X acá, en el precio de X de la cantidad demandada 2, y obtenemos estos valores. Lo mismo en este caso y lo mismo para este caso. Bueno, una vez que tenemos la tabla ya toda completa y encontramos los valores para las distintas funciones de demanda, lo que tenemos que hacer es graficarlo. Entonces, empezamos de vuelta. Para la primera, para la azul, que está acá. La función de demanda, cantidad demandada de X1. Acá ven que se los pinté. No se llega a ver bien por esto, pero bueno. La cantidad demandada de X1 es la azul. Es la traza azul que tenemos acá. ¿Cómo se forma? Bueno, empiezo. Si el precio de X es 0, la cantidad demandada es 170. O sea que si el precio de X es 0, voy a estar acá. Me dice que la cantidad demandada es 170, encuentro este punto. Después me dice, si el precio es 10, la cantidad demandada es 130, encuentro este punto. Si el precio es 20, la cantidad demandada es 90, encuentro este punto. Si el precio es 30, la cantidad demandada es 50, y si el precio es 40, la cantidad demandada es 10. Perfecto. Uno los puntos y encuentro la función de demanda para la cantidad demandada de X1. Muy bien. Lo mismo hago para las 3 columnas, practíquenlo, y encuentran todas las funciones de demanda, las curvas de demanda. Fíjense que la curva de demanda de X1 está azul, la cantidad demandada de X2, la curva de demanda va a ser la naranja, y así cada una con su color está vinculado, así la identifican. Bueno, entonces, una vez completado el cuadro, reemplazando el precio de X en la incógnita, completamos el cuadro y podemos hacer la gráfica con las distintas curvas de demanda. Ahora, sobre lo mismo que acabamos de ver, podemos analizar los datos que tenemos. En el caso A, nos dice que aumenta el ingreso monetario y que el precio de bien relacionado se mantenía constante. ¿Qué significa eso? Bueno, si nosotros analizamos acá, la cantidad demandada de X1 era
para el precio cero era 170. Ahora me dice que aumente el ingreso monetario. ¿Qué pasó con la función de demanda? Fíjense que pasó la cantidad demandada de ser de 170 a 195, de 130 a 155 y así, es decir, la función aumentó la cantidad demandada de X. Es decir, un aumento en el ingreso monetario, manteniendo los precios de los bienes relacionados constantes, hizo que aumente la cantidad demandada del bien X. Gráficamente, lo que estamos viendo es que la curva de demanda original, que era el azul, al aumentar el ingreso monetario, se trasladó para afuera hacia la curva de demanda que está en naranja más oscura, ¿sí? Aumentó la cantidad demandada al aumentar el ingreso monetario. Ahora, en el caso B, lo que nos dice es que el ingreso monetario se mantiene constante y lo que varía es el precio del bien relacionado. O sea, aumenta el precio de I. Si miramos la tabla, al aumentar el precio del bien relacionado, ¿qué pasó? La cantidad demandada, ¿qué pasó? Aumentó también, fíjense, pasó de 160 a 180. Y gráficamente, fíjense que la curva gris, que era la original, en el caso B, al aumentar el precio del bien relacionado, se trasladó para afuera y aumentó hasta la curvita que está pintada de amarillo. Bueno, ¿por qué se da esto? En este caso, por el tipo de bien que es el bien I. Acá me dice que aumenta el precio del bien I y ese aumento en el precio del bien I hace que aumente la cantidad demandada del bien X. Fíjense, para el que está perdido, que estoy hablando de dos bienes distintos. Estoy hablando del precio del bien I y de la cantidad demandada del bien X. Es decir, yo puedo suponer que el bien I es el T y la demanda que yo estoy haciendo de X es de café. En este caso, un aumento en el precio del bien I, o sea, un aumento en el precio del té, haría aumentar la demanda de café, implicando que yo estoy hablando de bienes sustitutos. Es decir, este bien I, es un bien sustituto, en este caso. Ahora lo vamos a seguir viendo. Bueno, entonces, para que quede claro, en las dos primeras columnas yo estoy describiendo lo que pasa cuando varía el ingreso monetario y en estas otras dos columnas estoy viendo qué pasa cuando varía el precio del bien relacionado. Que en este caso, el bien relacionado es un bien sustituto. ¿Sí? Bien. Ahora, la pregunta C está vinculada a lo que les acabo de explicar. Dice, ¿cómo se relaciona el bien I con el bien X? De vuelta, estoy hablando de dos bienes, el bien I y el bien X. Entonces, mi función de demanda original decía que la cantidad demandada del bien X, o sea, yo demando el bien X, se vinculaba al precio del bien X, al ingreso monetario y al precio del bien I. Acá entra el otro bien. ¿Cómo voy a saber qué tipo de bien es este bien I? Por el signo este, específicamente. Este signo indica qué tipo de bien es el bien relacionado. En este caso, el bien relacionado es un bien sustituto, como lo acabamos de explicar recién. Como les puse acá. Pues al alterarse el precio de uno de esos bienes, la demanda del otro bien reaccionará en el mismo sentido de la alteración. Es decir, si aumenta el precio del té, o sea, si aumenta el precio del bien I, lo que va a suceder es que también va a aumentar la cantidad demandada de café. Entonces estoy hablando de bienes sustitutos y este signo es positivo. Ahora el punto D me dice, ¿qué otro tipo de bien puede existir y cómo lo incluiría en la función de demanda? Bueno, hasta ahora dijimos que había bienes sustitutos. Bueno, otro tipo de bien que puede existir es el bien complementario, es decir, otra vez, vuelvo a la función de demanda original. Teníamos que la cantidad demandada del bien X era función del precio del bien X, del ingreso monetario y del precio del bien relacionado. Dijimos que este precio del bien relacionado podía ser sustituto. Ahora me pregunta, ¿qué otro tipo de bien puede existir? Bueno, puede ser que exista un bien complementario. En el caso de que el tipo de bien sea que I, este de acá, sea complementario, lo que va a implicar es que el signo que tenga acá adelante va a ser negativo. ¿Por qué?
porque vamos a suponer que ahora el bien Y es el azúcar. Entonces, un aumento en el precio del azúcar lo que va a llevar es a que caiga la cantidad demandada de café. ¿Sí? Se los leo. Podría tratarse de un bien complementario, en cuyo caso debería incluirse en la función de demanda un coeficiente con signo negativo, lo que les acabo de explicar, multiplicado por el precio siempre, claro. Entonces, lo que me muestra es la relación inversa. Si el precio del azúcar aumenta, lo que va a pasar con la cantidad demandada es que esta va a caer, cuando se trata de bien complementario. ¿Dónde lo vemos? Otra vez en el signo. Perfecto. Por último, me dice, ¿qué otros factores pueden influir en la demanda y cómo reflejaría sus efectos en la función de demanda de este ejercicio? Bueno, nuevamente vamos a la función de demanda original, que era esta que tengo acá, ¿sí? Que la cantidad demandada de X es igual a 100 menos P de X más 0,5 ingreso monetario más 10 por P de Y. Muy bien, o sea, la cantidad demandada de X dependía del precio de bien X, la cantidad demandada de bien X dependía del ingreso monetario y la cantidad demandada de bien X dependía del bien relacionado. Recuerden que este signo me definía qué características o qué tipo, mejor dicho, iba a ser este bien relacionado. Bueno, además de todo eso que acabamos de ver, la función de demanda, la cantidad demandada de bien X, puede depender de los gustos. Los tengo acá. Por ejemplo, se pone de moda una cartera, todo el mundo va a ir a comprar la cartera, con lo cual la cantidad demandada va a aumentar si se pone de moda. O sea, puede afectarla positivamente la cantidad demandada. Se pone de moda un pantalón, todos van a comprarse ese vaquero, aumenta la cantidad demandada de vaquero. De golpe, no se usa más el vaquero con algún bolsillo especial, dejó de pasarse de moda o no se usó más la cartera, los gustos, ¿qué va a pasar si se deja de usar determinada cartera? No la compramos más, cae la cantidad demandada. Con lo cual, los gustos pueden afectar positivamente o negativamente la cantidad demandada. Depende si se ponen de moda o pasan de moda. Otro factor que puede afectar la cantidad demandada del bien X va a ser las expectativas. ¿Sí? Supongamos que la demanda es de helado, no sé, y hay expectativas de que va a ser un verano muy caluroso y la gente consume mucho helado. Entonces, hay expectativas de que vaya a aumentar la cantidad demandada de helado si se espera que haya una ola de calor. Ahora, si se espera que haya una ola de frío, la cantidad demandada en verano va a bajar. Con lo cual, las expectativas también juegan un rol importante en la cantidad demandada de bien X. Bueno, y acá se finaliza el ejercicio. Cualquier duda yo soy la profesora de la comisión 3, así que cualquier cosa estoy a disposición. Bueno, espero que hayan entendido y muchas gracias.